Hola, mi nombre es Marianiela Guirados y les hablaré sobre la contaminación de los alimentos. Se define como la presencia de cualquier contaminante o materia anormal en el alimento que afecte su calidad para el consumo humano. Según su origen, los peligros se clasifican en peligros físicos, químicos y biológicos. Los peligros físicos se considera la contaminación física del alimento, cualquier objeto presente en el mismo y que no debe encontrarse allí y sea susceptible de causar daño o alguna enfermedad a quien consuma dicho alimento. Por ejemplo, si se encuentran huesos, astillas, cristales, trozos de madera, metal, materiales del empacado, entre otros. Los peligros químicos. La contaminación química se da por la presencia de determinados productos químicos en los alimentos, que pueden resultar nocivos o tóxicos a corto, mediano o largo plazo. Dentro de la contaminación química existen diferentes tipos de contaminantes tóxicos. Los contaminantes naturales, ambientales y agrícolas y ganaderos. Los contaminantes tóxicos naturales podrían ser algunos pescados o vegetales que son capaces de producir toxinas que son dañinas para las personas. El pez globo, por ejemplo, posee en sus vísceras una toxina que es dañina y el calor no la destruye, pero sí disminuye su toxicidad. Las contaminantes tóxicos ambientales son contaminantes que se encuentran en el medio ambiente y que pueden pasar a los alimentos por unas malas prácticas de manipulación. Unos ejemplos de contaminantes tóxicos ambientales son las dioxinas. Se utilizaron en las industrias blanqueadoras de papel, la combustión de gasolina con plomo, los productos petrolíferos, entre otros. PCBs empezaron a usarse en los años 30 como líquidos hidráulicos, aislantes eléctricos y agentes plastificantes de pinturas, y se dejaron de usar en los años 70 aproximadamente. El mercurio se utiliza en fungicidas, pinturas, plaguicidas y más. El cadmio en la naturaleza no está en estado libre, sino unido a metales. El hombre lo ha liberado poco a poco mediante la fundición y refinación de metales como lo es el zinc, el plomo y el cobre. Se utiliza en pinturas, pigmentos, baterías, entre otros. El arsénico se encuentra en plaguicidas, preservadores de maderas, medicamentos, cerámicas. Los contaminantes tóxicos agrícolas se encuentran en ellos, los plaguicidas, los fertilizantes con nitrógeno, los contaminantes ganaderos, que son los biocidas, los finalizadores cárnicos. Peligros biológicos. La contaminación biológica procede de seres tanto microscópicos como no microscópicos. Los riesgos biológicos presentan ciertas particularidades respecto a los tipos de riesgos. Los microorganismos, una vez que han contaminado el alimento, tienen además la capacidad para crecer en él. Pueden constituir una fuente de contaminación peligrosa para la salud del consumidor cuando se trata de microorganismos patógenos, ya que no alteran de manera visible el alimento. Pueden deberse a la presencia de bacterias. Las bacterias son seres generalmente unicelulares de tamaño variable y su estructura es menos compleja que la de los organismos superiores. Las bacterias son ubicuas y juegan un papel fundamental en la naturaleza y en el hombre. Ya que la presencia de la flora bacteriana normal es indispensable, aunque asimismo hay bacterias, es decir, gérmenes, que resultan patógenas, las bacterias patógenas son una de las principales causas de enfermedades humanas, destacando las intoxicaciones alimentarias, intoxicaciones provocadas por consumo de alimentos que pueden estar contaminados por una mala manipulación. El virus. Los virus son una entidad infecciosa microscópica que solo pueden multiplicarse dentro de las células de otros organismos y tienen una alta capacidad infectiva. Los que llegan a los alimentos normalmente de origen fecal, estos llegan a los alimentos normalmente de origen fecal y los contaminan a través de aguas contaminadas, por lo que el mayor problema se da en productos como moluscos, pescados, mariscos, vegetales, que una persona en contacto con alimentos tenga falta de higiene también pueda provocar la contaminación.
Los hongos. Los hongos son microorganismos con un nivel de complejidad biológica superior a la de las bacterias. Representan un grado mayor de diferenciación. Existen unas 250.000 especies de hongos en la naturaleza, aunque tan solo se conocen más o menos unas 150 especies que pueden producir patología en el ser humano. Las micosis son las enfermedades producidas por los hongos y tienen características clínicas y microbiológicas exclusivas que los hacen diferentes de los otros microorganismos. Los hongos pueden ser divididos en mohos y levaduras. Los parásitos. Un parásito es un organismo que sobrevive habitando dentro de otro organismo, generalmente mucho más grande. Los parásitos suelen entrar en el organismo a través de la boca, por ejemplo, a través del consumo de los alimentos contaminados. Los que infectan el intestino pueden permanecer allí o penetrar por la pared intestinal e infectar a otros órganos. Las principales fuentes de contaminación son la falta de higiene del manipulador de alimentos, los malos hábitos de higiene en utensilios y herramientas utilizadas, las basuras y residuos, plagas de animales y otros alimentos. Los otros alimentos es una fuente de contaminación muy común. En estos casos hablamos de la contaminación cruzada, que es la transmisión por contacto de contaminantes de un alimento a otro. Se produce al usar los mismos utensilios de cocina sin lavarlos para manipular dichos alimentos. ¿Cómo saber si un alimento está contaminado? La comida contaminada no muestra siempre señales claras de su deterioro. En los alimentos envasados es fundamental adquirirlo en función de la fecha de caducidad que indica cada empaque. En las carnes tiene una coloración verde o marrón, tiene mal olor y su textura es babosa. Estas son las características principales para saber si la carne está contaminada. Los pescados y los mariscos. Se puede notar una textura y color diferente. Lácteos y huevos. En el caso de los huevos, su mal olor tiene un muy mal olor al abrirlo. Y por otro lado, en el caso de la leche u otros lácteos, como lo es el queso, es más sencillo diferenciarlo, ya que presentan un color amarillento o verdoso, un sabor agrio y un muy mal olor. Las frutas y las verduras. En el caso de contaminación en las frutas, también es bastante visible. Los signos de contaminación en las frutas pueden ser hongos, partes demasiado blandas o presencia de moscas alrededor. Enfermedades más comunes transmitidas por los alimentos. La salmoneliosis, o comúnmente conocida como la salmonela, esta se localiza en el intestino humano y animal y se elimina por medio de las heces. Se encuentra en alimentos de origen animal, como lo es el huevo, la carne, aves, leche, pescados. La estafilocosis cócica se encuentra principalmente en la nariz, garganta y lesiones cutáneas en las personas. Se encuentra involucrado en productos cárnicos como las aves, lácteos, la mayonesa también. Enterocolitis por E. coli. Esta suele vivir en el intestino de los vacunos. Entre ellas destaca la E. coli. Esta produce graves daños en la salud humana, como por ejemplo la insuficiencia renal. La principal fuente es la carne. La gastroenteritis por Clostridium. Esta se halla principalmente en el intestino animal y humano. Y los alimentos en los que se encuentra es en las carnes, aves y derivados. Botulismo. Conservas poco ácidas de vegetales, latas de alimentos abollados, latas de alimentos contaminados antes de ser envasados, antes de ser sellados, alimentos envasados en casa, y se encuentran en los vegetales, carnes, pescados, entre otros. La contaminación de alimentos en Venezuela. Las enfermedades transmitidas por alimentos son causadas por el consumo de materia contaminada. En Venezuela, el incumplimiento y la ignorancia del público sobre las normas para la presentación y manipulación, transporte y conservación de los alimentos
multiplican la posibilidad de enfermar de padecimientos digestivos, especialmente enfermedades infecciosas de transmisión oral fecal a la comunidad. La contaminación se agrava por la creciente informabilidad laboral en la que la mayoría de las veces el higiene personal no existe. Sabiendo que la suciedad de las manos y la ropa entran en contacto con los alimentos que preparamos. La problemática ambiental de los centros de compra y venta de alimentos y otros productos es compleja debido a la aplicación de paradigmas erróneos en la relación a la higiene y la manipulación de los alimentos, haciéndose difícil cumplir con los requisitos mínimos sanitarios en diversos aspectos de mantenimiento y manejo de residuos orgánicos y basura generados durante el proceso de comercialización en dichas áreas del mercado. Muchísimas gracias.